Dios les bendiga y buenas noches. Aquí nuevamente para compartir con ustedes otro estudio bíblico más. Al igual que cada martes a las 7:30 de la noche. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Que les habla el pastor Pedro González. Para nosotros es de gran alegría que usted se conecte siempre. Así que vamos a tener un estudio maravilloso en esta hermosa noche que esperemos que usted pueda disfrutar a cabalidad, ¿verdad? Todo lo que hemos preparado para usted. Como siempre decimos, ¿verdad? Si usted tiene algún motivo de oración desde el principio, nos gustaría que lo escribiera para poderlo poner, ¿verdad?, en el muro y poderlo mencionar al final. Así que no espere muy tarde, hágalo tempranito para que usted pueda después sentarse tranquilamente a disfrutar del estudio bíblico que hemos preparado para esta noche. Vamos a tener una palabra de oración para entonces ir dándole inicio, ¿verdad?, a lo que hemos preparado para esta noche. Oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh poderoso Dios, por esta hermosa noche que nos regalas, esta nueva oportunidad de vida en donde nos permites, oh Padre amado, Señor, estar ante tu presencia para compartir con cada hermano, con cada hermana que a la distancia se conecta de este estudio bíblico. Ponemos delante de ti toda preocupación, toda situación por la que cualquiera de mis hermanos o hermanas esté pasando en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú impartas de tu paz, esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que da la seguridad y la certeza, oh Padre amado, de que tú estás en control de todo. Gracias, Padre, nuevamente, y te pedimos todo, Señor, desde el principio de este estudio bíblico, que estés con nosotros de principio a fin, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y como les dije, Dios les bendiga. Vamos ya mismito a comenzar rápidamente este estudio para poder aprovechar el tiempo. Lo dije hace un momento, vuelvo y lo repito, si usted tiene algún motivo de oración, si usted desea, ¿verdad?, presentar a alguien o alguna situación para que oremos todos juntos, recuerda aquí mismo en los comentarios, ¿verdad?, en este mismo muro en donde usted está viendo esta transmisión, puede escribirlo con toda confianza. Siempre se tomarán nota y al final siempre vamos a mencionarlo para que todos juntos en la oración final podamos orar e interceder, ¿verdad?, por cada situación que usted en esta hora tenga bien presentarnos ante cada uno de nosotros. Así que le invitamos a que comparta, ¿verdad?, esos motivos de oración en esta hora. Estamos en una semana un poquito extraña. No era suficiente con estar encerrado, ¿verdad?, por los asuntos de la cuarentena y la pandemia y todas estas cosas. Ahora también con el polvo del Sahara está todo el mundo más que encerrado. Uno sale a la calle y lo que se ve es una bruma increíble, una cosa que no se ve a una distancia muy larga, no se puede ver nada. Así que les recomendamos que se mantengan estos días en su casa. Claro, si usted tiene que salir a trabajar o hacer algo, pues obviamente tiene que salir, pero en la medida que usted pueda mantenerse en su casa, ahora más que nunca manténgase, ¿verdad? Porque eso que hay en el ambiente para respirar no es muy beneficioso para nuestra salud, así que le invitamos a que se mantenga en su casa tranquilito o tranquilita en la medida que pueda. Y si tiene que salir a trabajar o hacer algún tipo de gestión, pues mantenerse lo más posible bajo techo para que pueda cuidarse en esta hora. Pues vamos en esta hora a comenzar este estudio bíblico. Hemos estado los últimos martes realizando el estudio ya del Nuevo Testamento. Hace unos cuantos martes atrás cubrimos prácticamente todo lo que fue el Antiguo Testamento, cubrimos también esa parte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento también, ¿verdad?, ese lapso de tiempo, y comenzamos el martes antipasado a cubrir el Nuevo Testamento. Comenzamos hace 2 martes con el contexto de lo que, ¿verdad?, acontecía en ese lugar, en el lugar donde se desarrolla, ¿verdad?, todo el Nuevo Testamento, el contexto de lo que estaba pasando y cómo se llega, ¿verdad?, antes de que Jesús llegue, qué estaba pasando. El martes pasado estuvimos cubriendo el nacimiento de Jesús, cubrimos prácticamente el inicio de los 2 evangelios, de Mateo y el de Lucas, que son los que cubren esta parte de la historia de Jesús, que es su nacimiento, su infancia y levemente, ¿verdad?, su niñez. Y hoy vamos a estar cubriendo lo que es el ministerio de Jesús, ¿okay? Ya una vez Lucas y Mateo terminan de narrar esos primeros años, ese nacimiento que fue lo que aconteció, ¿verdad?,
la revelación de los ángeles y todo lo anunciado referente a Jesús. Ahora comenzamos con Jesús en su ministerio. ¿Cómo comienza su ministerio? Ya él siendo un adulto, vamos a estar cubriendo todo ese ministerio hasta prácticamente un poco antes, ¿verdad? De lo que sería esos últimos días, ya cuando entonces iba a ser la última cena, cuando iba a ser arrestado, entregado, ¿verdad? Por Judas. Esa parte, ¿verdad? Y en adelante vamos a dar para el otro martes que viene, porque aunque es una parte más corta, tiene mucha información que es bueno cubrir la parte. Así que nos vamos a concentrar este martes solamente en lo que es el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y como vamos a estar usando los 4 evangelios, ¿verdad? O la información, ¿verdad? De la que nosotros partimos para lo que vamos a presentarles a ustedes esta noche, parte de la información de los 4 evangelios. Es bueno también aclarar, muy importante, que en cuestión de los evangelios, cuando se habla del ministerio de Jesús, cada evangelio tiene una razón de ser, un motivo, lo hemos estado hablando anteriormente. Por lo tanto, no podemos pretender que todos los evangelios, que los 4 evangelios, tanto Mateo como Marcos, al igual que Lucas y Juan, no podemos pretender, ¿verdad?, que cronológicamente, ¿verdad?, que los acontecimientos nos cuadren. Nos vamos a dar cuenta de eso en algunas partes que vamos a hacer énfasis, para que usted se dé cuenta que hay algunas partes cronológicas que como que no nos cuadran. Y es normal, porque la idea de estos evangelios, especialmente, ¿verdad?, el de Marcos, que prácticamente fue el que comenzó dentro de los 4 que tenemos en nuestro canon de la Biblia, lo que deseaban era plantear el ministerio de Jesús, plantear, ¿verdad?, las acciones que realizó, sus palabras, sus discursos, sus prédicas. La idea era plasmar, ¿verdad?, esa vida de Jesús, pero la idea no era hacer una biografía. Esto es importante, porque la idea no era plasmar, ¿verdad?, cronológicamente Jesús estuvo aquí el día 1, aquí estuvo el día 2, estuvo el día 3. Esa no era la idea de los evangelios. Cada evangelio tiene una razón de ser y un público diferente. Pero lo que sí podemos coincidir con los 4 evangelios es que ellos no estaban buscando hacer una historia cronológica. Así que dentro de lo que vamos a estar haciendo esta noche, que lo que queremos es tratar, ¿verdad?, de caminar con Jesús durante su ministerio, desde que él comienza, para ver, ¿verdad?, por las regiones que él estuvo caminando, cómo ese ministerio se fue desarrollando por diferentes áreas y cómo, ¿verdad?, culmina prácticamente en Jerusalén. Para poder hacer eso tenemos que coger, ¿verdad?, parte de cada uno de los evangelios, pero siempre teniendo en cuenta, ¿verdad?, que como la intención de los evangelios no era plasmar 1, 2, 3 el orden de cómo Jesús hizo las cosas, no era la idea, como dije, del evangelio, de ninguno de los evangelios. Es importante que entendamos esto, porque va a haber en ocasiones ciertos detalles que va a haber dudas si pasaron antes o pasaron después. Claro, para efectos de lo que yo les voy a presentar esta noche, tenía que escoger una alternativa, aunque a veces hago alusión a las alternativas, ¿verdad?, que podían haber para el orden de lo que realizó Jesús. Pero lo importante es que usted esté claro, ¿verdad?, en eso. Lo explico, ¿verdad?, porque quizás usted pueda leer en algún lugar, pero esto pasó primero, pasó después. Puede ser que haya en cada interpretación un orden que puede variar, pero en términos generales, el orden que vamos a seguir es bastante, está bastante acorde, ¿verdad?, con todas las demás interpretaciones que podamos tener de los evangelios. Así que vamos a comenzar rápidamente para ver si nos da tiempo para cubrir este largo camino, este peregrinar que cubrió Jesús, que cubrió un área bastante extensa, caminó bastante. A mí me gustaría, y aunque no pusimos ninguna pregunta, yo sí me estaba preguntando ahorita para ver si poníamos una pregunta, pero no había escogido ninguna pregunta, pero se me ocurre ahora para que usted esté atento y vaya anotando, a ver si al final puede contestar una de esta pregunta que voy a hacer ahora. Yo creo que usted esté atento y que al final usted me pueda decir en qué regiones, escúcheme bien, en qué regiones, no ciudades, las ciudades están dentro de las regiones, en qué regiones desarrolló Jesús su ministerio. ¿En qué regiones? Vuelvo y repito, no ciudades. Una región, ¿verdad?, tiene varias ciudades. Una región tiene varias ciudades. Yo no quiero que usted me diga el nombre de las ciudades, que serían muchas, sino el nombre de las regiones que cubrió Jesús, y que cuando me ponga las regiones, me las ponga en el orden que Jesús cubrió esas regiones.
región 1, 2, 3, 4, 5, la que usted entienda, ¿verdad? De acuerdo a cómo usted interpreta lo que vamos a estar dando en esta noche. No sé si le estoy tirando una pregunta, ¿verdad? Como para que esté demasiado atento, pero esperemos que alguno de ustedes pueda contestarla con nosotros y no se preocupe si la hace bien, la hace mal o si pega unas y otras no las pega, no se preocupe por eso. La idea de todo esto es simplemente poder compartir los unos con los otros. Así que atrévase, no tenga miedo. Vamos a comenzar entonces en esta noche este estudio bíblico que, como dije en un principio, se llama El Ministerio de Jesús, se llama este estudio bíblico. ¿Ok? Vamos a comenzar rápidamente. Jesús estuvo cubriendo un área muy grande, muy grande. Si usted se fija en este mapa que le estoy poniendo a mano izquierda, toda esta área que estoy circulando aquí, prácticamente fue la que cubrió Jesús en su ministerio. Esto es importante porque muchas veces pensamos que Jesús, ¿verdad? Lo que se concentró fue en el área, ¿verdad?, de Jerusalén, en Judea, en Samaria, porque escuchamos hablar de la mujer samaritana, o en Galilea, ¿verdad?, porque a él le decían Galileo, y porque él era de Nazaret, ¿verdad?, y Nazaret estaba en Galilea, y casi siempre lo asociamos con lo que es Galilea y lo que es Samaria y Judea. Pero es importante darnos cuenta, y por eso circulé más o menos, ¿verdad? Traté de marcar el área que Jesús cubrió su ministerio para darnos cuenta de que él cubrió áreas más allá de esas áreas altamente pobladas por judíos, obviamente, porque Judea obviamente estaba llena de judíos porque ellos son de allí, de esa área. Y en Galilea, ¿verdad?, había una comunidad muy grande, pero más allá de esas áreas, ¿verdad?, donde predominantemente había muchos judíos, hay otras áreas, quizás no tan concurridas por el pueblo judío, donde Jesús también cubrió en su ministerio. Lo que pasa es que muchas veces cuando estamos leyendo en la Biblia, vemos diferentes ciudades que se comienzan a mencionar, y cuando mencionan esta ciudad, pues pensamos que está todo dentro de lo que es Judea, ¿verdad? Por eso es que queremos ir haciendo este recorrido, este peregrinaje que vamos a hacer con Jesús. Queremos hacerlo poco a poco, ¿verdad? Y tratar de hacerlo con este mapa, con un mapa, para que usted vaya viendo por dónde él iba caminando. No vamos a entrar, ¿verdad?, en cada historia, ¿verdad?, de lo que hizo Jesús, porque cada historia es un estudio bíblico, obviamente. Aquí queremos ir sobre todas estas, sobre bastantes historias que tienen que ver con Jesús, pero más bien para ver cómo él se fue moviendo y dónde fue desarrollando ese ministerio que él tuvo a bien en sus 3 años de ministerio aquí en la tierra. Es importante, ¿verdad?, recordar que Jesús no solamente estuvo, como dije, en Judea y en Galilea, sino que estuvo en muchos otros lugares. ¿Okay? Así que vamos rápidamente a seguir con la próxima. Es interesante que para efectos del Evangelio de Juan, Jesús comienza su ministerio. Juan, cuando comienza su narración, él comienza en el área, dice, al otro lado del Jordán, ¿verdad? Y cuando dice al otro lado del Jordán, es que está cerca de Judea, pero está prácticamente, como bien dice la expresión, al cruce de un río, ¿verdad? Pero no es el área de Judea. Si usted se va fijando, voy a marcar por aquí, ¿okay?, toda esta área que vemos aquí es Judea, ¿ok? Y obviamente esto que estoy marcando aquí, este es el río Jordán, ¿ok? Al lado de acá, donde señala la flecha, ese es el área, la región de Perea. No se habla mucho de lo que Jesús hizo en esa área, pero sí habla mucho en algunos momentos dados, especialmente Juan, cuando él estaba al otro lado del Jordán. Y cuando habla del otro lado del Jordán, se refiere al área de Perea. Y específicamente, uno de los lugares que más se menciona es esta ciudad o pueblo, ¿verdad?, que dice Betábara. ¿Okay? Ahí. Esa ciudad estaba prácticamente pegadito al río, y aunque estaba en el área de Perea, era prácticamente en la frontera con Judea. Y en esa área Jesús
comenzó parte de su ministerio. De hecho, ahí, cerca de ahí, fue que él fue bautizado. ¿Ok? Así que es importante para irnos ubicando en ese aspecto. ¿Ok? Juan el Bautista predicaba en esos lugares. Este lugar que estaba por aquí, esta zona, que estaba por aquí, que incluye Betábara, pero también incluye la parte de Judea, que esto aquí es un desierto, dice el desierto de Judea. Esa parte por ahí más o menos es la que Juan el Bautista se mantenía. Era un hombre que se mantenía solo en el desierto, iba cerca del río Jordán y la gente iba a que lo bautizaran, pero era un hombre que relativamente se mantenía solo, no era un hombre que se mantenía con muchas multitudes. Sí, la gente lo respetaba, mucha gente iba a oír su predicación, iban a escuchar lo que él decía, pero no era un hombre que mantenía, ¿verdad?, una multitud detrás de él en todo momento, como fue el caso de Jesús, que Jesús comenzó a moverse de ciudad en ciudad, de área, de región en región, y las multitudes lo seguían. Mucha gente seguía a Juan, mucha gente respetaba a Juan el Bautista, pero él se mantenía solamente en esa región que acabo de circular ahí, era que él se mantenía, y en esa área más o menos, ¿verdad?, es donde él desarrolla su ministerio. ¿Okay? Jesús va a Galilea, ¿verdad? De Galilea está por la parte de acá arriba, yendo más para allá arriba, aquí en el mapa no se ve, pero más allá arriba de Samaria, es que está Galilea, en donde Jesús era oriundo. Que él nació en Belén, recuerden, lo estuvimos hablando en la clase pasada. Aunque él nació en Belén, tenemos que recordar que posteriormente él subió nuevamente a Nazaret. Y Nazaret queda en Galilea. Así que esa era la región donde él crece, donde él se desarrolla. Pero se narra que en un momento dado Jesús baja de Galilea, ¿verdad? O sube, ¿verdad? Porque realmente cuando se va de Galilea a la parte de Judea, uno está subiendo una montaña. Pero Jesús se transporta desde Galilea hacia lo que es Betábara, que es la parte que señalé ahorita, que está aquí, esta ciudad que está ahí. Va a Betábara, y en ese lugar es que Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿okay? En esa zona de Betábara. Y una vez que él termina, ¿verdad?, y es bautizado, la palabra dice que de ahí él fue llevado al desierto para ser tentado. Cuando habla de ese desierto se refiere precisamente a este desierto que marqué ahorita, que es el desierto de Judea. Un desierto no tan grande, relativamente pequeño, digo, en comparación con el Sinaí o con el desierto del Sahara, que está al norte de África. Son un desierto extenso, muy grande. Es un desierto, obviamente, con todas sus características, pero algo más pequeño. En esa zona de ese desierto de Judea es que Jesús es llevado por el Espíritu una vez que es bautizado para ser tentado. Y dice también en el Evangelio de Juan que una vez que él termina de ser tentado, dice que en esa zona, ¿verdad?, cerca de Betábara y cerca del desierto de Judea, en esa zona, es que él conoce ahí a Andrés y a Felipe, ¿verdad? Le conocen a Jesús, ¿verdad? Andrés y Felipe, y también habla con Pedro y habla con Natanael, esos discípulos, ¿verdad? Son los primeros que él tiene contacto ahí. Todavía no está totalmente organizado, pero él comienza a tener contacto con esos discípulos ahí. Natanael, si usted recuerda, es el judío que estaba en un momento dado, ¿verdad?, bajo un árbol, y en un momento dado, ¿verdad?, Felipe va a decir que había encontrado ya, ¿verdad?, al Mesías, y cuando dicen que es de Galilea, él dice, de Galilea no ha salido nada bueno, ¿verdad? Y entonces cuando va donde Jesús le revela lo que él había dicho y cuando él había pensado respecto a él. Así que en esa zona de Galilea Jesús comienza a dar esos primeros pasos. Todavía no ha comenzado su ministerio, pero comienza a dar esos primeros pasos. Y una vez que él termina de hacer todo eso, en esa zona de Betábara, esa zona de Perea, entonces él sube en camino hacia Galilea, para regresar al lugar de donde él está viviendo realmente, ¿ok? Seguimos. Y en ese camino, estábamos aquí, para que usted no se me pierda, ¿verdad?, porque el mapa va cambiando. Estábamos aquí, ahorita, esta es la zona de Betábara, por aquí donde estábamos ahorita. Y él va camino a Nazaret, que es esta ciudad que está aquí. Eso es Nazaret, que queda en Galilea. Pero en ese camino hacia Galilea, hacia Nazaret, Jesús hace una parada en un lugar llamado Sicar. Sicar se encuentra, está por aquí, lo voy a tratar de señalar con esta flechita. Ahí queda Sicar, ¿ok? Que eso queda en Samaria. Y ahí que tiene el famoso encuentro con la mujer samaritana. Lo interesante de todo esto es que normalmente los judíos, cuando salían de esta zona donde estaba Jesús, lo voy a marcar con violeta para que se vea mejor, cuando salían de esta zona trataban de coger este camino que estaba por aquí.
hacia Galilea. ¿Para qué? Para evitar la zona de Samaria. No querían tocar esa zona. Jesús hizo todo lo contrario que hacían los demás judíos. Él sale de esa zona de donde estaba Betábara más o menos y coge estas rutas hacia acá, atravesando Samaria. Y es ahí que tiene el encuentro con la mujer samaritana, esta mujer, ¿verdad? Que se encuentra con ella en el pozo y conocemos esa historia, ¿verdad? Donde Jesús le profetiza y esta mujer tiene un encuentro y reconoce que Jesús es el Mesías. Es interesante porque dentro de ese ministerio que apenas está comenzando, apenas está arrancando, los discípulos apenas están comenzando, ¿verdad?, a conocer a Jesús, ¿verdad? Los que están caminando, que todavía realmente simplemente están viajando juntos, no están todavía muy organizados con respecto a, ¿verdad?, que son esos discípulos, porque Jesús está prácticamente comenzando. En ese proceso es interesante que Jesús, como una de las primeras cosas que hace en ese ministerio que apenas está por comenzar, no ha comenzado, una de las primeras cosas que hace es tener un encuentro con una samaritana, que obviamente por ser samaritana es mujer, o sea, es dos veces, representa dos veces a un grupo marginado, a las mujeres que se tenían marginados en ese momento, pero también a los samaritanos que se tenían por menos. ¿Okay? Y él comienza, ¿verdad?, cogiendo una ruta con toda la intención para tener este encuentro con esta mujer y marcar desde un principio, ¿verdad?, como dicen en el campo, el pie forzado de lo que iba a ser su ministerio, que era un ministerio que iba a estar por aquellos que eran rechazados, por aquellos que eran marginados, por aquellos que eran olvidados. Su ministerio es marcado por eso. ¿Okay? Así que una vez marcado que él va rumbo a Galilea, ¿verdad?, y se para en Samaria, continuamos adelante con la próxima. ¿Ok? Esta zona, déjeme darle un poquito para atrás. Recuerde que, marcarlo por aquí, recuerde que esta zona es la que vamos a estar cubriendo ahora. Esta zona que estoy marcando es Galilea. Nos vamos a concentrar un tiempito porque hay que comienza oficialmente el ministerio de Jesús. Recuerde una cosa bien importante, y por eso di para atrás. Recuerde que lo dijimos también en el estudio bíblico pasado, cuando estuvimos hablando de los Herodes, no sé si usted se acuerda, cuando hablamos de los Herodes, que Herodes el Grande, ¿verdad?, que ya para este tiempo de Jesús, ya Jesús hecho un adulto, ya era muerto, no existe, pero Herodes gobernaba toda esta zona. Todo esto era territorio de Herodes el Grande. ¿Qué pasa? Al morir Herodes, lo dijimos en la clase pasada, Herodes Arquelao se queda, si usted recuerda, simplemente estamos repasando, se queda con esta zona, ¿verdad? Pero Herodes Arquelao es quitado por el Imperio Romano, lo quitan y ponen entonces un procurador, que en este caso era Poncio Pilato. Entonces el otro hijo, que fue Herodes Antipas, se quedó con la zona de Galilea, que es esta que está aquí, y con la zona de Perea. Esas zonas las cubría Herodes Antipas. Es importante esto porque Herodes Antipas no tenía jurisdicción en la zona de Judea. Ahí quien mandaba era en este caso Pilato, que era el procurador, pero Herodes Antipas no tenía jurisdicción en esa zona. Pero es interesante porque si usted se fija en la zona de Perea, ahí cerquita, en la misma frontera con Judea, estamos hablando ahorita, que está Betábara. Y muchas veces Jesús iba ahí, y Juan el Bautista también, gran parte de su ministerio era cerca de esa zona de Betábara. Así que, aunque lo explico porque recuerde que en un momento dado Juan el Bautista es muerto por Herodes Antipas, y es importante recordar que aunque él no tenía jurisdicción en Judea, que es donde a fin de cuentas lo matan, él estaba cerca de la frontera con Judea, por eso es que tenía parte de jurisdicción, y por eso es que a Jesús posteriormente lo llevan, aunque eso lo vamos a cubrir más adelante. Y además de eso, también repasamos que esta otra zona que está acá arriba, este otro Herodes, que fue Herodes Filipo, que se quedó con esa zona de allá arriba. ¿Ok? Repasado debidamente eso, ahora sí continuamos. Ahora sí, estamos en la zona de Galilea, vamos a estar un ratito aquí en esta zona, que es la de Galilea, que es donde Jesús desarrolla la mayor parte de su ministerio, no todo, pero gran parte de su ministerio. En esa zona, Jesús se muda de Nazaret a Capernaum. Recuerden que Jesús vivía originalmente en Nazaret, que es esta que está aquí, este punto negro que está ahí, eso es Nazaret, muy cerquita casi de la frontera con Samaria. Por eso es que le decían Jesús de Nazaret, él era de Nazaret. Pero en un momento dado, eso lo cubre, me parece que es el Evangelio de Mateo, el de Mateo lo cubre. En un momento dado, él se muda de Nazaret a Capernaum, que es esto que está acá. Ya un adulto él, se muda, él solo se muda a Capernaum, y Capernaum se podría decir que era el centro de operaciones del ministerio de Jesús.
prácticamente usted se va a dar cuenta, según lo que vamos a estar cubriendo, que él cubría muchas áreas, se caminó por muchos lugares, pero cada cierto tiempo usted va a ver que volvía nuevamente a Capernaum, porque ahí estaba su casa, ahí es donde él vivía, y ahí es donde, ¿verdad? Hacía la mayor parte de su vida, en esa ciudad de Capernaum. Toda esta ciudad, lo que es Capernaum, si usted se fija, está Capernaum ahí, déjeme borrar esto para que usted no se me confunda. Si usted se fija, está Capernaum aquí, más abajito está a orilla del mismo mar de Galilea o lago, que realmente es un lago, pero es que es salado. Un poquito más abajo está Genezaret, que también es muy conocido, y un poquito más abajo está Magadán, que es Magdala. ¿Okay? Cuando digo Magdala, de ahí que era María Magdalena, ¿okay? Por eso dicen Magdala. Y la otra ciudad que está aquí, que es Betsaida. Esas 4 ciudades, tanto Betsaida como Capernaum, como Genezaret, como Magdala, y al igual, son esas 4 ciudades prácticamente estaban en la orilla del mar de Galilea y eran ciudades muy, muy comerciales. ¿Por qué? Porque había mucha pesca allí y iba mucha gente a hacer comercio en esas 4 ciudades. Y la mayor parte del movimiento de Jesús era entre esas 4 ciudades. ¿Ok? Así que Jesús se muda, como dije, de Nazaret, se muda a Capernaum. Y de ahí, ya viviendo en Capernaum, es que Jesús asiste a las bodas de Canaán. Recuerden, como dije, Jesús está viviendo aquí en Capernaum y Canaán es acá, esto que está aquí. Ahí que se desarrollan las bodas de Canaán, que eso es lo que marca el comienzo oficial del ministerio de Jesús. Recuerden que en ese momento, cuando Jesús va a esa boda, que va de invitado, simplemente va con, ¿verdad? Con esos discípulos que están comenzando a caminar con él, todavía no ha comenzado oficialmente, simplemente hay una afinidad, lo han seguido, pero todavía no ha comenzado su ministerio. Él asiste a estas bodas de Caná y es ahí en esas bodas que él transforma el agua en vino. ¿Por qué? Porque la boda se había acabado en vino. Eso era una desgracia en una boda que se acabase el vino en ese tiempo, en ese contexto de esa cultura. Y la mamá de Jesús viene donde él para decirle, ¿verdad? Que haga un milagro, que simplemente, ¿verdad? Que haga lo que tiene que hacer. Y Jesús, ¿verdad? Después de decir que no ha llegado su tiempo, eso marca lo que estamos diciendo, todavía su ministerio no ha comenzado, simplemente está dando esos primeros pasos. Hay unas personas que están ya afines con él, pero él no ha comenzado su ministerio. Y así se lo especifica a su mamá, mira, mi ministerio no ha comenzado ahora, mi hora no ha llegado. Así que aún así accede ante su mamá y transforma el agua en vino. ¿Okay? Y realiza ese primer milagro, ¿verdad? Que está en la Biblia. Y digo primer milagro, ¿verdad? Entre comillas, porque sabemos que no necesariamente es el primero, pero el primero que está registrado de forma oficial para marcar el comienzo de su ministerio. Así que él termina, ¿verdad? De estar ahí en Caná, y ahí que comienza realmente él su ministerio, luego que realiza ese milagro. Como dije, él estaba aquí en Caná. Y entonces, posteriormente, la escritura dice que él se mueve al área de Betsaida, que es este otro punto que está acá. A Betsaida. Y ahí en Betsaida es que Jesús llama a los hermanos Pedro y Andrés. ¿Okay? Él los había conocido ya, allá cerca de Betábara, en el área entre Judea y Perea. Ya los había conocido, pero ahí es que él los llama realmente para comenzar su ministerio. Están ambos, son pescadores, ambos están a la orilla del mar, haciendo su labor, y él los llama para hacer ese trabajo, ¿verdad? De llevar el evangelio de las buenas nuevas. Y también en esa área de Betsaida es que él llama a los hermanos Zebedeo, llama a Jacobo y llama a Juan. O sea que en esa área de Betsaida, ahí prácticamente él escogió a 4 de sus discípulos, de sus apóstoles, para que lo siguiesen. Y de ahí, la escritura dice, ¿verdad? Que a partir de ahí, porque recuerden que ahí que también cuando llama a Pedro es cuando él hace que Pedro salga, que no había pescado en toda la noche, y hace esa pesca milagrosa donde el bote prácticamente estaba a punto de hundirse de tantos peces que había pescado, ¿verdad? Comienza a hacer esos milagros, la gente comienza a ver las señales que este hombre está realizando y comienza su fama a difundirse, ¿ok? No solamente en el área de Galilea, que es donde está viviendo. Recuerden que él comienza en esa área que estamos marcando en el mapa de Galilea, pero la fama comienza, ¿verdad? A esparcirse, ¿verdad? Tanto por el área de Siria, que es más al norte de Galilea, por el área de Decápolis, que es un poquito más al este, el área de Judea, que es de donde él fue bautizado, y el área de Perea, ¿verdad? Que es lo que queda cerquita de esa área. Así que de ahí en adelante que comienza con este llamado que hace, el milagro que hace con Pedro y la pesca, es que comienza realmente
de forma oficial su ministerio. Seguimos por aquí. Regresa nuevamente a Capernaum, que como dije, queda en esta parte que está ahí. Regresa nuevamente a Capernaum. Y ahí en Capernaum es que registra la escritura que él sana al siervo del centurión, un centurión romano, ¿ok? Que va donde él porque tiene un siervo que está muy enfermo y le pide, ¿verdad? Jesús que vaya. Jesús lo que le dice, el centurión le dice a Jesús, mira, yo no quiero que tú vayas conmigo, yo soy un hombre, ¿verdad?, bajo autoridad, y yo sé, ¿verdad?, que yo cuando mando a la gente que están bajo mi autoridad, ellos van y hacen, tú no tienes que ir, solamente di la palabra y con eso es suficiente. Y Jesús dice, ¿verdad?, en ese momento, él se queda asombrado, ¿verdad?, porque ni aún, ¿verdad?, en Israel había visto tanta fe como en este hombre, que era un romano, a fin de cuentas, era un romano. Me resulta interesante, ¿verdad?, porque Jesús, comenzando su ministerio, tiene un encuentro prácticamente cuando está saliendo de ser bautizado con la mujer samaritana, y posteriormente ahora con este siervo, con este centurión, ¿verdad?, que sana a su siervo. ¿Okay? Comenzando su ministerio, ya Jesús está marcando la pauta de que ese ministerio de él no era un ministerio exclusivo para el pueblo judío, no era un ministerio exclusivo para simplemente el pueblo de Israel, era un ministerio que iba a ser inclusivo para mucha gente gentil, especialmente gente gentil que muchas veces era menospreciada por el pueblo de Israel. Ya también en ese lugar de Capernaum es que Jesús sana a la suegra de Pedro, que se realiza 2 milagros en esa zona de Capernaum. Y de allí Jesús se embarca con los discípulos hacia la tierra de los Gadarenos. Deben marcarles, recuerden que como marqué aquí en la flecha, aquí que está Capernaum. Y la tierra de los Gadarenos se refiere a esta zona que está aquí. Cuando dice que se embarcó, él cruzó de Capernaum, al mismo medio, para, ¿verdad?, con sus discípulos hacia la tierra de los Gadarenos. Y ahí en una parte es que él está durmiendo en la barca y viene una tempestad y los discípulos tienen miedo y él se levanta y calma la tempestad y los discípulos se quedan asombrados. En ese trayecto, cuando él va hacia la tierra de los Gadarenos, es que sucede ese milagro. ¿Ok? También es importante que en un momento dado, déjenme borrar esto por aquí, que allí mismo en Capernaum, en ese mismo lugar de Capernaum, es que Jesús llama a Mateo, a Leví, al cobrador de impuestos. Ahí en Capernaum es que él lo llama. Así que vaya sacando cuenta. Ya él ha llamado a Pedro, a Andrés, ha llamado, que son hermanos, ha llamado a los hermanos de Zebedeo, ¿verdad? Ambos los ha llamado ya. Ahora llama a Mateo. Y recuerden que cuando él salió, que fue bautizado, había también tenido contacto con Felipe y con Natanael. ¿Ok? Así que eso le va dando una idea de que ya estamos hablando de 6 personas, 6 o 7 personas que ya él ha reclutado dentro de lo que es su ministerio. Y también, ¿verdad?, en ese tiempo, asume que él ya también en el pasado, uno de los evangelios se menciona que en ese espacio de tiempo es que él recluta al resto de los apóstoles. Ya cuando termina más o menos esta etapa de la vida de Jesús, ya era escogido a sus 12 apóstoles. Y en ese sentido me gustaría marcar, ¿verdad?, vamos para la próxima, ¿verdad?, cómo Jesús conoce a sus discípulos, ¿verdad?, que para antes de seguir con la historia de Jesús, ¿verdad?, porque a veces se mencionan los nombres de los discípulos, pero no es muy enfático. Tenemos que recordar, y lo dijimos al principio, que allá en Betábara, en Judea, es que Jesús, ¿verdad?, conoce tanto a Andrés, que es hermano de Pedro, y a Pedro, ¿verdad?, que también conocido por Simón. Y ahí también que conoce a Felipe y a Natanael. Natanael lo llama Juan, los demás evangelios lo llaman Bartolomé. ¿Ok? Una cuestión de nombre, ¿verdad?, por la cuestión del idioma. Pero en el área de Judea es que él conoce a estos 4. En el área de Galilea, ya cuando sube a la zona de Galilea, más al norte, entonces es que ahí recluta a Jacobo, o a Santiago, también en algunas versiones se llama Santiago, que es el hijo de Zebedeo, y a Juan, que es el hermano de él. Los recluta a estos 2, ¿está bien? A este y a este los va reclutando, ¿ok? Y en Capernaum, que acabamos de mencionar, entonces recluta, aquí en Capernaum, recluta a Mateo, a Leví, ¿ok? Aparte de todo eso, y aquí lo quiero marcar, ¿verdad?, esos son los que se mencionan, ¿verdad?, dónde fueron o conocidos o dónde fueron reclutados, pero hay unos apóstoles, que son estos que están aquí, tanto que no se especifica el momento, sí se menciona su nombre, pero no se especifica el momento cuando él,
¿verdad? Los llama, los recluta. Simplemente los están en el listado de los que pertenecían a los 12, pero no se especifica. Ahí está Tomás, ¿verdad? Que es muy conocido, ¿verdad? Por la cuestión de que quería poner su mano en la herida porque no creía que él había resucitado, quería estar seguro. Está otro Jacobo, ¿verdad? Que se identifica como el hijo de Alfeo, ¿verdad? Para diferenciarlo del Jacobo que es hermano de Juan, que también se le llama Santiago. Está también, hay un caso muy particular que en cada evangelio se le pone de nombre diferente, que es el caso de Lebeo. Mateo lo llama Lebeo, pero también Mateo y Marcos lo llaman Tadeo. Uno llama Lebeo Tadeo y uno lo llama Tadeo. Y en el caso de Lucas lo llama Judas, hermano de Jacobo. Lo dan a diferentes nombres, pero está hablando de la misma persona. Y también está el caso de Simón el Cananita, que así lo identifica en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos, pero en el Evangelio de Lucas se identifica como Simón el Celote. Y se le dice celote porque era un partido político, era un movimiento político, que en otras ocasiones hemos hablado de eso, no vamos a profundizar, pero por eso es que se le llama celote, pero realmente era Simón el Cananita. Y obviamente Judas Iscariote. Ninguno de esos 1, 2, 3, 4, 5, ninguno de esos 5 se especifica en dónde fue reclutado realmente, ¿ok? Así que seguimos adelante, ya una vez cubierto lo de los discípulos apóstoles. Y nos mantenemos todavía ahí en el área de Galilea, como usted puede ver en el mapa, y de esa zona de Capernaum, donde Jesús era su zona de operaciones. Él se mueve entonces, marcarlo por aquí, nuevamente, de Capernaum, que está acá, se mueve a Nazaret, ese punto que está ahí. Recuerden que Nazaret es la ciudad donde él había crecido, ¿okay? Y la Escritura registra que en un momento dado, aunque se mudó a Capernaum, él regresa nuevamente a Nazaret en un momento dado para predicar, ¿verdad? Para llevar el mensaje del evangelio que él estaba predicando, pero ahí es donde la gente duda de él, pues conocen a su familia y conocen el trasfondo y como que era muy difícil decir, pero este no es el muchachito que corría por aquí, que nació, que es el hijo de José, que es el hijo de María, que es el hermano, ¿verdad? De fulano y de sutano, ¿verdad? Y ahora está aquí predicándonos, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Verdad? Para estarnos predicando a nosotros. Así que la gente duda de él porque lo conoce, obviamente. Y cuando digo lo conoce, no porque lo conoce desde la perspectiva negativa, no es que Jesús había hecho nada negativo, sino que muchas veces cuando conocemos a alguien que ha crecido, ¿verdad? Que cerca de nosotros a veces nos da trabajo entender, ¿verdad? Que esa persona puede tener un llamado y a veces tenemos que tener cuidado con eso. También en esa visita que él hacía a Nazaret, se mencionan, como dije en un momento dado, dentro de esa crítica que se le está haciendo a Jesús porque no quieren aceptar lo que él ha venido a predicar, se menciona a algunos de sus hermanos, se menciona a Jacobo, a José, a Simón y a Judas, no Judas Iscariote, sino otro Judas, ¿verdad? Que también es hermano, y ese Judas nos referimos al mismo Judas que hay una epístola, hay una de las cartas de Judas que está en el Nuevo Testamento, se refiere a ese mismo Judas, al igual que Jacobo, que está ahí, no es el Jacobo de los apóstoles, es un Jacobo que es hermano también de Jesús, y Jacobo, recuerde que entre lo que es griego, arameo o hebreo, hay algunos nombres que a veces se intercambian. Cuando hablamos de Jacobo, también se puede hablar de Santiago. Así que cuando usted lee la epístola de Santiago, también es escrita por este hermano de Jesús, por Jacobo, ¿ok? Esto es interesante porque, y déjeme hacer este paréntesis para que usted tenga esto claro, cuando Jesús muere, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero cuando Jesús muere, a quien nombra líder, se nombra líder, allí en Jerusalén, de ese movimiento cristiano, que todavía no tenía el nombre de cristiano, pero a quien se nombra líder de ese movimiento dentro de los mismos judíos que toman a Cristo, a Jesús como su Mesías, se nombra un líder, ese líder es Santiago. Ese Santiago es el hermano de Jesús. Mucha gente quizás le puede parecer difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo? No fue Pedro. Pedro, ¿verdad? Fue el que andaba con él y te entregaré las llaves del reino y todas estas cosas, ¿verdad? Y mucha gente cree que el Pedro es el líder, o quizás puede empezar Pablo, ¿verdad? Por la labor misionera que hizo como apóstol también de los gentiles. Pero ni Pablo ni Pedro eran los líderes de ese movimiento, que todavía no era iglesia, posteriormente se llama iglesia, sino el líder era Santiago. ¿Por qué Santiago era el líder? Cuando, de hecho, era uno de los que no creía en Jesús cuando estando Jesús vivo, ¿verdad? Porque sus hermanos no creían en él. Pero ¿por qué posteriormente él cree y posteriormente se nombra líder? Porque recuerde que hay una mentalidad todavía monárquica dentro del pueblo de Israel. Y por lo tanto, de hecho, esa es la importancia de que uno de los requisitos que tenía que cumplir Jesús es que Jesús tenía que ser del mismo linaje de David. ¿Para qué? Para ser de esa misma línea, ser descendiente de David, para ser digno de ese trono, ¿ok?
cosa, ¿verdad?, que uno le da gracia, porque Jesús no necesitaba a David para ser digno, al contrario, David necesitaba de Jesús. Pero dentro de la mentalidad monárquica que había en esa época, era importante cumplir con esa genealogía para que estuviese en esa línea. Así que, de la misma forma que Jesús tenía que venir de David para cumplir con ese requisito a nivel de monarquía, de esa misma forma, al Jesús morir, lo más lógico en su mentalidad de ese momento, quizás para nosotros es difícil entenderlo, pero dentro de la mentalidad judía en ese momento, que ya de por sí identificaba a Jesús con el linaje de David, era que el que iba a estar en el liderazgo luego de Jesús morir, tenía que ser alguien de su familia, y por eso es que se nombra a un hermano de Jesús como líder. Claro, él ya había creído en Jesús y todo esto, y había retractado, ¿verdad?, de no haber creído antes. Pero la razón es porque es esa relación sanguínea, él era el hermano, por lo tanto Jesús no tenía hijos, por lo tanto tenía que ser ese hermano el que tenía que ser el líder. De hecho, posteriormente por eso es que matan a Santiago posteriormente, para tratar de ir rompiendo ese linaje de alguna manera, para tratar de eliminar ese movimiento cristiano que se estaba formando. ¿Ok? Así que allí en Nazaret, mientras Jesús estuvo en esa ciudad de Nazaret, dice la palabra que él no hizo muchos milagros, no pudo, él quiso, pero no hizo muchos milagros, ¿verdad? A causa de dice la palabra, a causa de la incredulidad, ¿verdad?, de los habitantes de ese lugar. Y eso tiene también, ¿verdad?, dentro de, aunque estamos buscando un marco histórico, tiene también mucho significado para nosotros, porque a veces la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida siempre va a estar amarrado a nuestra incredulidad. O sea, el poder de Dios siempre va a estar presente. El poder de Dios siempre va a estar en pro de nosotros, pero somos nosotros los que desatamos ese poder cuando realmente creemos, y cuando de una forma u otra aceptamos su soberanía y que sea Él el que obre. O sea, en ese sentido, una vez escuché un pastor que yo estimaba mucho, que en un momento dado dijo que Jesús, ¿verdad?, era un caballero, Jesús no forzaba, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad?, Jesús jamás te va a forzar a que tú hagas algo que tú no quieres. Él va a buscar la forma, si es algo que te conviene, de que tú te convenzas, pero la decisión final siempre va a ser tuya, va a ser mía, de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Así que continuamos, vamos un poquito por aquí y seguimos. ¿Ok? Seguimos ahora, salimos de Nazaret, como dije que estábamos acá en Nazaret, en esta zona, y regresamos nuevamente a Capernaum. Como le dije, Jesús, ese era su centro de operación, siempre regresaba a Capernaum. Ahí en Capernaum Jesús recibe la noticia, estando en Capernaum, ¿verdad?, la ciudad donde él vivía, Jesús recibe la noticia de que Juan el Bautista ha muerto por orden de Herodes el tetrarca. Cuando dice Herodes el tetrarca, se refiere a Herodes Antipas, ¿verdad?, que es el que domina la zona de Galilea y la zona de Perea. ¿Ok? Así que Jesús recibe la noticia de que Juan el Bautista ha muerto. ¿Ok? Y Jesús toma entonces, ¿verdad?, una barca para estar solo, ¿verdad?, con sus discípulos. Obviamente le afecta la noticia. Juan el Bautista fue que lo bautizó. Jesús reconocía el ministerio de Juan el Bautista, por algo dejó que él lo bautizara. Reconocía el ministerio de Juan el Bautista. Y además Juan el Bautista era familia de él. Recuerden la relación que había entre las madres de ambos, ¿verdad? Tanto María, la madre de Jesús, al igual que Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista. Recuerden el encuentro que ellos tuvieron cuando ambos estaban en el vientre de sus respectivas madres. Así que había una relación también familiar con Jesús. Así que obviamente Jesús humanamente tiene que haberle afectado el recibir la noticia de que Juan había muerto. Así que tomó una barca con sus discípulos para ir a otro lugar, y cruza a otro lado, que es a la zona y lo marco por aquí, de Betsaida, que es aquí cerquita. Fíjate, esta ciudad que está aquí es Betsaida. Déjenme borrar un poquito para que sea mejor. Aquí está Capernaum y aquí está Betsaida. Así que tomó una barca y va a Betsaida, que realmente, ahí se ve cerquita, pero es un brazo, ¿verdad?, de mar bastante amplio de una ciudad a otra. Pero lo que quiero decir con esto es que para ir de Capernaum a Betsaida no tenía que atravesar el lago como cuando fue a la tierra de los Gadarenos, ¿verdad?, que era al otro lado. Era prácticamente en la misma costa, en la misma orilla donde él se encontraba. Él cogió la barca, claro, se ve cerquita, pero era bastante lejito, ¿verdad? Y además que eran barcos que no eran de motores, eran barcos que eran de vela, ¿ok? Y en parte a base hasta de remos. Así que él toma y va a Betsaida, ¿verdad?, para tratar de estar allá solo y bregar, ¿verdad?, con sus discípulos lo que había sido la muerte de Juan el Bautista. Pero la gente
lo sigue, ya las multitudes que conocen lo que él está haciendo, los milagros que está realizando, la gente lo sigue. Y la palabra habla de unos 5.000, cuando hablan de 5.000, obviamente lo he dicho en otras ocasiones, no contaban a las mujeres, no contaban a los niños, por lo tanto estamos hablando de una multitud quizás de 10.000 y cuidado si más, personas que fueron desde Capernaum hasta Betsaida, hasta otro lugar, para seguir a Jesús. Y allí donde, en ese lugar donde él alimenta, ¿verdad?, a esta multitud, que la Biblia dice 5.000, pero sabemos que pueden ser más de 10.000, los alimenta con 5 panes y con 2 peces. ¿Ok? Es que realiza este milagro que también tantas veces se ha cubierto y que usted quizás ha escuchado tantas veces en predicaciones o en estudios bíblicos. Y una vez que termina todo esta, allá en Betsaida con esta multitud, entonces es que envía a sus discípulos de regreso nuevamente hacia Capernaum, hacia donde fuera que ellos se dirigieran en ese momento, los envía de regreso, pero él se mantiene. Y ahí es que llega la historia, ¿verdad? Cuando se cuenta que Jesús llega la tormenta y los discípulos tienen miedo allí, cruzan en el mar de Galilea, y llega Jesús caminando sobre las aguas, y es cuando invita a Pedro, y Pedro se sale de la barca y camina un rato sobre el agua y comienza a hundirse, y toma la mano de Jesús, y Jesús le dice, le critica la fe de estos, ¿verdad? Que son tales a veces para creer, y ahí es que sucede este milagro, ¿verdad? En ese camino de regreso de Betsaida hacia otra ciudad al borde del mar de Galilea, ¿ok? Así que hay en esa parte, en ese pedacito de mar es que se desarrolla todo esto. Si usted se ha fijado hasta ahora, todo se está desarrollando prácticamente cerca de lo que es el mar de Galilea. Lo único que hemos salido allí de Galilea es la parte cuando fuimos a Canaán a las bodas y cuando fuimos a Nazaret, ¿verdad? Que era donde vivía Jesús, que se crió originalmente. Pero todo, si usted se fija, se está desarrollando en la orilla de ese mar de Galilea, ¿ok? Vamos a seguir por aquí. ¿Ok? De ahí, de Betsaida, es interesante, porque aunque habían salido de Capernaum, ellos no regresan a Capernaum, por alguna razón, ¿verdad? Estaban aquí en Betsaida. Uno puede pensar que iban a regresar a Capernaum, que era de donde habían salido, pero no, siguen de largo y llegan hasta Genezaret, que es otra ciudad que estaba en la orilla del mar de Galilea, ¿ok? Llegan ahí luego de su travesía a ese lugar, y allí Jesús, dice la Escritura, que sana a muchos enfermos tocando el borde de su manto. Al igual que la mujer de flujo de sangre, dice que sana a mucha gente tocando el borde de su mano. Y es allí donde habla de lo que realmente contamina al hombre, ¿verdad? Y esto lo hace porque ciertos escribas y fariseos de Jerusalén le estaban cuestionando el por qué sus discípulos no se lavaban las manos al comer pan. Y cuando digo discípulos, algunos fariseos de Jerusalén, no digo porque él estaba en la zona de Judea, él sigue estando en Galilea. Pero recuerden que, ¿verdad?, todas las órdenes venían a nivel religioso, venían de Jerusalén. Así que allí en Genezaret es que desarrolla esta primera discusión que se registra con los fariseos y con los escribas, que era por lavarse la mano. Mire, si usted busca dentro del ministerio de Jesús, él, ¿verdad?, criticó varias cosas, pero donde más consistente fue él criticando y donde más encuentros o encontronazos tuvo con los fariseos y con los escribas y en ocasiones también con los saduceos, fue por la cuestión de lavarse las manos y por la cuestión de no respetar el sábado, el sabbat. ¿Okay? Las mayores discusiones que ellos tenían era posiblemente por esas dos reglas que había en la ley, que ellos le criticaban mucho. Así que ese primer encuentro con los fariseos fue allí en Genezaret, ¿ok?, de Galilea. Seguimos entonces, vamos por aquí esto. Y de aquí, déjenme ir para atrás. Si usted se fija aquí, déjenme marcarlo bien. Si usted se fija aquí, Galilea, que es todo esto que hemos estado cubriendo, ¿verdad?, hasta ahora, aunque se ha concentrado más bien en esta zona de aquí, que se ha concentrado él, pero nos hemos concentrado en Galilea. ¿Por qué le hago énfasis a eso? Porque ahora en el próximo mapa, cuando vamos, Galilea sigue estando aquí, pero estamos viendo un poquito más pequeño, ¿verdad? Sigue estando aquí Galilea. Pero lo puse un poco más pequeño el mapa porque por primera vez aparece Jesús entonces saliendo de la zona de Galilea y se dirige a una zona que se llama Fenicia, que es esta zona que está por acá. Fenicia es prácticamente todo esto, está por aquí, toda esta zona es Fenicia, ¿ok? Y dentro de esa zona de Fenicia hay dos ciudades que hacen referencia a la Escritura, que es Tiro y Sidón. Entre las dos ciudades hay también esta ciudad que es
Sarepta, que es otra historia que es la viuda de Sarepta, pero no vamos a cubrir eso ahora, pero simplemente por curiosidad para que usted lo recuerde. Pero estamos hablando de Tiro y de Sidón. Y en esa salida, que ya Jesús sale en su ministerio de Galilea, esto es importante porque muchas veces pensamos que el apóstol Pablo fue el primero que salió hacia los gentiles, que salió, ¿verdad?, de esa zona de Judea o esa zona quizás de Galilea, ¿verdad?, donde fue donde nació, donde se creció Jesús. Pensamos que el apóstol Pablo fue el primero que salió más allá afuera, pero aún en el mismo ministerio de Jesús, él comenzó su ministerio fuera de la zona donde era predominantemente judío, la zona de Tiro y de Sidón, que era en Fenicia. Era otra región, la región de Fenicia. Dentro de esta región, Jesús se movió. Y si usted se fija en el mapa, desde Galilea hasta la zona de Sidón es un tramo bastante largo. Es prácticamente como atravesar todo Galilea, pero hacia el norte, yéndose a Sidón, es bastante amplio. O sea, que Jesús comenzó su ministerio aún con gente que era gentil. Dice, sí, pero pastor, quizás sí se fue para Tiro y para Sidón, pero no, eso no implica que sea un ministerio para los gentiles todavía directamente. Pues sí, porque allí en Tiro y Sidón es que él se encuentra con la mujer cananea, que es la mujer que se acerca a Jesús, ¿verdad?, para pedirle que libere a su hija, que es atormentada por demonios, y Jesús se niega, dice, no, yo he venido, ¿verdad?, para buscar a la casa perdida de Israel, ¿verdad? Y no está bien mire lo que le dice, no está bien que se le quite el pan a los hijos para dárselo a los perrillos, a los perros, como quien dice. Y la mujer se mantiene firme, no, yo me quedo aquí, ¿verdad?, porque mi hija tiene necesidad, y aún los perrillos, aunque sea de las migajas de la mesa, se pegan ahí y cogen algo. Y se mantuvo tan firme que Jesús, viendo la fidelidad de esta mujer, viendo la entereza de esta mujer que se mantenía firme en lo que estaba buscando, hace el milagro y libera a su hija. Importante porque esta mujer cananea, porque ahorita al principio hablamos que tuvo un encuentro con la mujer samaritana, que aunque sí había un conflicto entre los judíos, ¿verdad?, y los samaritanos, aún en cierta medida seguían siendo del mismo pueblo, seguían siendo israelitas como quiera. Lo que pasa es que había fricción entre ellos por diferentes razones que hemos hablado en estudios bíblicos anteriores. Había fricción, pero seguían siendo israelitas. Pero ya aquí estamos hablando de una mujer cananea, estamos hablando de una región más allá de Galilea, y ya cuando estamos hablando de Fenicia y en la ciudad de Sidón, que es bastante al norte, eso es casi Siria, prácticamente, porque la parte este de Fenicia prácticamente es Siria, y en la parte de Siria es que prácticamente comenzó, allá cerca de Antioquía es que comenzó Pablo, que partía a sus viajes misioneros, o sea que ya es zona bastante gentil. O sea que hay que estar bien claro en que el ministerio de Jesús cubrió, en gran medida cubrió zonas gentiles. ¿Okay? Esta cuestión de los gentiles no comenzó con Pablo, aunque Pablo, ¿verdad?, fue llamado en esa línea, y aunque Pablo alcanzó masivamente al pueblo gentil, tenemos que, ¿verdad?, también recordar a través de historias como esta que Jesús realizó el ministerio con los gentiles también, y en tierra de gentiles, ¿verdad?, porque fue más allá de Galilea todavía para llevar su ministerio. Y aún siendo en tierra, por ejemplo, en el mismo Galilea, tuvo el encuentro con el soldado, como dije ahorita, el centurión, para sanar a su siervo, que era también un gentil. O sea que el ministerio de Jesús se distinguió porque no solamente bregaba con los judíos, no solamente bregaba con los samaritanos, que eran israelitas, que eran rechazados, también el ministerio de Jesús bregó con gente gentil en muchos aspectos durante su vida. ¿Ok? Y seguimos entonces a la próxima. De ahí, de esa zona de Fenicia, dice que él va a la zona que estaba por acá. Se mueve a la zona de la Decápolis. La zona de Decápolis es todo esto que está por aquí. Todo esto es la Decápolis. ¿Ok? Y ahí, en esa zona de la Decápolis, que también es zona gentil, no era zona dominada por los judíos. De hecho, esa zona ni siquiera Herodes, ¿verdad? Ni siquiera Herodes estaba bajo su dominio. Esa zona era prácticamente una zona de dominio más bien de otra línea, con una tendencia bastante griega. Y ahí es que se registra, esa zona de la Decápolis, cuando Jesús la visita, es la otra alimentación masiva que realiza Jesús. Ya realizó la alimentación a los 5,000, ahí es que alimenta a los 4,000, ¿verdad? Y en este caso con 7 panes, y dice la palabra, y con unos pocos pececillos. Se le alimenta a 4,000 personas, que usamos la misma idea de lo que hablamos ahorita. Cuando dice 4,000, pueden ser 8,000 o más, ¿verdad? Porque no están contando ni a las mujeres ni a los niños, ¿ok? Así que eso en la zona de Decápolis. Y de ahí
regresamos nuevamente, ya agrandamos nuevamente Galilea, estuvimos en Galilea, recuerden que salió entonces como para parte de Fenecia, pasó a la parte de Decápolis, que queda más al sur, y ahora regresamos nuevamente a la zona de Galilea, que es donde se ha concentrado el ministerio de Jesús, ¿ok? Y ahí se dirige a una ciudad llamada Magdala, que es esta que está aquí, ¿ok? Ahí en Magdala de Galilea, que es una ciudad que también está cerca del mar de Galilea, los fariseos y los saduceos le piden a Jesús una señal del cielo. Damos prueba, ¿verdad?, de quién tú eres, damos una señal, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad?, la respuesta que le da a estos que le están pidiendo una señal es que les dice que son hipócritas. Porque no reconocen las señales de los tiempos, ¿verdad?, las señales del clima, pero no pueden reconocer las señales de lo que está haciendo Dios a través de él, que es su hijo, ¿no? Así que los llama hipócritas, ¿okay? Estos momentos, cuando vemos cómo Jesús se refiere a estos líderes religiosos, fariseos, saduceos, escribas, es importante porque nos hace entender por qué esta gente, ¿verdad?, procuraban tanto deshacerse de Jesús. Es que Jesús les dio duro, les dio bien duro, no les quitaba el guante de la cara, ¿verdad? Y los confrontaba con la realidad, ¿verdad?, que estaban viviendo, donde le estaban imponiendo a otras personas cosas que ellos mismos no estaban cumpliendo, ¿ok? Además, le dice a los discípulos en esa ciudad de Magdala, le dice a sus discípulos que se guarden ellos de la levadura, ¿verdad? Y cuando dice levadura se refiere a la doctrina de los fariseos, ¿verdad?, y de los saduceos, ¿verdad?, que representan una cosa, pero realmente son otra, ¿okay? Déjeme recordarle, ¿verdad?, que viendo el mapa nuevamente, que Jesús se ha mantenido nuevamente en estas zonas, es donde más usted se está viendo, ¿verdad?, los movimientos de Jesús en su ministerio, en la zona de Betsaida, de Capernaum, que era donde él vivía, en la zona de Genesaret y en la zona de Magdala, ¿ok? Es donde más vemos el movimiento de Jesús, aparte de los movimientos que mencionamos ahorita, dentro de Galilea, que era Nazaret y Caná, y dentro de lo que es Fenecia al norte y lo que es Decápolis al sur, ¿ok? Seguimos entonces. Ok, de ahí Jesús, y déjenme marcar nuevamente, que se ha mantenido en esta zona de Galilea todo el tiempo, y que por un momento se movió a la zona de Fenecia, y que ahorita también dijimos que fue a la zona de la Decápolis, que es por acá. Ahora de momento dice que él se mueve a Cesarea de Filipo, que eso es esta zona que está acá. Esa es otra zona que estaba bajo otro Herodes, que es Herodes Filipo, ¿verdad? Y no voy a entrar mucho detalle de los Herodes porque en el estudio pasado estuvimos hablando bastante de los Herodes, pero este es el otro Herodes, ¿verdad?, de los tres hijos que heredaron a Herodes el Grande, ¿okay? Se mueve esa zona de Cesarea de Filipo, se mueve esa zona. Esa zona de Cesarea es importante porque esa es Cesarea de Filipo. Hay otra Cesarea que queda para el Mediterráneo, mucho más al sur de esto, pero para el área del Mediterráneo, que es donde a Pablo lo llevan cuando es arrestado. Es otra ciudad. Tienen la misma ciudad, pero esta se refiere a otra, ¿okay? Y ahí en esa parte de Cesarea de Filipo es que Jesús le responde, ¿verdad? Donde Pedro le confiesa a Jesús que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, cuando Jesús le está preguntando, ¿verdad?, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestan diferentes respuestas, y entonces Jesús dice, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y Pedro es el que le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Jesús le responde a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este pasaje lo pongo así literal porque es importante que sobre este pasaje, ¿verdad?, es que nuestros hermanos católicos montan, ¿verdad?, su doctrina en cuanto al papado, ¿verdad?, y en cuanto, ¿verdad?, que son los sucesores de Pedro, y que fue Pedro, ¿verdad?, quien Cristo le cedió, ¿verdad?, ese mando. Y en ese sentido, ¿verdad?, se traza ¿verdad?, dentro de lo que es la doctrina católica, dentro de que los papas, ¿verdad?, de una forma u otra, ¿verdad?, vienen de esa sucesión, ¿verdad?, de papas, que si uno lo sigue hacia atrás llega hasta Pedro. Nosotros con mucho respeto a nuestros hermanos católicos, ¿verdad?, que respetamos esa interpretación, al igual que ellos, ¿verdad?, nos respetarán algunas interpretaciones nuestras que ellos no están de acuerdo, pero, ¿verdad?, a mí me gusta mencionarlo porque es parte del estudio, ¿verdad?, y quiero que usted esté claro
dentro de nuestra perspectiva protestante y nuestra perspectiva bautista específicamente, no entendemos eso, y por eso también hice la aclaración ahorita. Pedro en ningún momento fue un líder muy respetado dentro, muy respetado, ¿verdad? Porque fue uno de los seguidores de Cristo, que estuvo personalmente con él en su ministerio, por lo tanto era muy respetado. Por el líder que se nombró dentro de ese movimiento fue Santiago, y eso está muy claro en la Escritura. Santiago era el que estaba en Jerusalén. ¿Y por qué Santiago? Ya lo expliqué ahorita, porque era hermano de Jesús dentro de la mentalidad monárquica, era Santiago que le correspondía, ¿verdad? Dentro de nuestra interpretación protestante, nosotros lo que afirmamos es que cuando él dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a que va a ser, que su iglesia se va a fundamentar sobre Pedro, sino a lo que se refiere sobre la declaración, la afirmación de Pedro, esa afirmación de que Cristo, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo y que ese Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación es que se levanta la doctrina y la fe de la iglesia. Y esa es nuestra interpretación protestante, ¿verdad? Siempre lo digo y con mucho respeto a nuestros hermanos católicos, a quienes amamos en gran manera, y podemos diferir en varias cosas, ¿verdad? Eso no tiene que convertirse, ¿verdad?, tampoco en un issue, ¿verdad?, por el cual tengamos que tener, ¿verdad?, más allá de la diferencia que tenemos, ¿ok? Y una vez que Pedro hace esta afirmación, él le dice a sus discípulos que no se lo comenten a nadie, que no se lo digan a nadie esa afirmación que se ha hecho. Continuamos, y luego de esa zona de Cesarea de Filipo, la zona de Filipo, se menciona esa historia también cuando Jesús sube al monte, que sube con Pedro y con Andrés y con Juan, con algunos de sus discípulos, sube y lo que llamamos la transfiguración, que es donde él tiene ese encuentro, en donde Dios, ¿verdad?, su cuerpo resplandece, se les presenta a Moisés, Elías. En medio de todo eso, Pedro no quiere irse de ese monte donde se están subiendo, donde están, ¿verdad?, porque es una experiencia increíble. Jesús dice, no, hay que bajar de nuevo de aquí, no nos podemos quedar. Pero ese monte de la transfiguración, hay varias interpretaciones en donde se desarrolló. Si usted se fija en el mapa, mucha gente piensa que ese monte de la transfiguración se refiere al monte Hermón, que queda acá arriba al norte, en el área de Filipo, donde estamos diciendo ahorita. Otros piensan que ese monte está por acá cerca de Nazaret, que es el monte Tabor, ¿verdad? Porque no menciona el nombre directamente del monte. Así que hay por lo menos dos grandes interpretaciones, uno al norte, en la zona de Filipo, que es la zona del monte Hermón, y una dentro de lo que es Galilea, ¿verdad?, cerca de Nazaret, que es la parte que se llama el monte Tabor, ¿ok? Solamente para que usted sepa, porque no hay datos suficientes para establecer cuál de los dos lugares realmente fue en donde aconteció esa transfiguración. Y de ahí, luego de todo esto, regresa nuevamente a Capernaum. ¿A dónde va a regresar, verdad? Se lo dije, que sea a su cuartel general. Siempre regresaba a Capernaum tarde o temprano. Y allí en Capernaum, que es esta zona que seguimos en el mapa como Capernaum, recuerde que es ahí en Capernaum, es que él se hace el pago del impuesto del templo, ¿verdad? Que se está cobrando a sus discípulos, y Jesús lo que hace es que le dice a Pedro, mira Pedro, vete al mar allí, te da un anzuelo y vas a sacar un pez, le abres la boca, y cuando saques la boca vas a sacar un dinerito y con eso vas a pagar los impuestos. Un milagro, ¿verdad? De esos milagros que dejan a uno, ¿verdad?, en shock. Pues ahí en Capernaum es que sucede este milagro que realiza Jesús para pagarle los impuestos de sus discípulos, que le están cuestionando por qué ellos no lo pagan. Y también en ese regreso a Capernaum es que él habla de cómo se debe perdonar al hermano, ¿verdad?, de 70 veces 7, de cómo se debe perdonar realmente, cómo Dios espera que nosotros perdonemos. ¿Okay? Seguimos. Y aquí entonces llega el cambio de escenario. Fíjense que hasta ahora hemos estado todo el tiempo en esta zona de Galilea, ¿verdad? Por breve momento nos fuimos a Venecia, por breve momento nos fuimos a la Decápolis, y por breve momento estuvimos por acá, por la zona de Filipo. Pero nos hemos mantenido principalmente en esta zona de Galilea, que es donde se desarrolló la mayor parte del ministerio de Jesús. Ahora hay un cambio de escenario y Jesús se traslada de Capernaum, de la zona de Galilea, se traslada a Judea, que es la zona que está acá. ¿Okay? Es importante que aunque esté en la zona de Judea, esta segunda parte de su ministerio,
hay ciertos momentos cuando se habla de, como dije al principio, del otro lado del Jordán. Y recuerden que cuando habla del otro lado del Jordán, se refiere a Perea, pero especialmente cerquita aquí de la frontera, ¿ok? Pero realmente se concentra en la zona de Judea, que si usted ve el mapa, acá en la zona derecha, ¿verdad? Esta es la parte que vamos a estar cubriendo ahora. Este es el río, ¿verdad? Que está por aquí. Aquí está Betágora, que la mencioné ahorita varias veces. Y más o menos esta zona que estoy circulando ahora, déjenme marcarlo aquí porque el mapa aún se ve muy grande y me gusta ampliarlo para que usted lo vea bien. Aunque usted ve la parte de Judea bastante grande, lo vamos a estar concentrando en esta zona que está aquí. En esta zona. Porque en esta parte no es que anda por todo Judea, para arriba y para abajo, sino en una zona, especialmente esa zona cerca de Jerusalén, ¿ok? Así que vamos a concentrarnos en esa zona que marqué en el mapa ahora mismo. Así que continuamos. Lo primero, cuando él baja de Galilea, es que él va, como dije, como dice la palabra, especialmente en el Evangelio de Juan, él va al otro lado del Jordán, ¿verdad? Que aunque está en la frontera, y cuando dice al otro lado del Jordán, este es el Jordán, se refiere principalmente, mire, a Betábara. ¿Okay? Esa ciudad era muy concurrida, ¿verdad? Por Jesús. Juan el Bautista también la visitó mucho, y aunque Betábara estaba al otro lado del Jordán, estaba en Perea, realmente eso estaba prácticamente en Judea. Era cuestión de cruzar el río y ya estabas en Judea. Así que no es que se fue a recorrer toda la zona de Perea cuando dice al otro lado del Jordán, sino que se mantuvo cerca del río, especialmente en esa ciudad de Betábara. ¿Ok? Ahí que comienza Jesús su ministerio en el área de Judea, en esa ciudad. Ahí es donde le enseña, por ejemplo, del divorcio. Ahí es donde él bendice a los niños. Ahí es donde tiene el encuentro con el joven rico, ¿verdad? Que se fue muy triste porque tenía muchas propiedades. Ahí es que habla de la parábola de los obreros de la viña, ¿verdad? Donde este hombre tiene una viña y matan a su hijo y a los siervos. Ahí en esa parte de Betábara es que se desarrolla todas esas situaciones y todas esas historias de las cuales estamos hablando. ¿Ok? Seguimos. Y en un momento dado, recuerden que él está aquí, en Betábara, aquí. ¿Ven? De ahí de Betábara es que él sale rumbo a Jerusalén. Y va a salir vía Jericó. Si usted va a marcar aquí en azul para que se vea. Sale de aquí. Tiene que ir por ese camino que marqué en azul. Hasta Jericó. ¿Ok? En ese trayecto que Jesús anuncia nuevamente su muerte a sus discípulos. Mira, a mí me van a matar. O sea, a eso es lo que yo vine. ¿Ok? Y en ese camino, ¿verdad? Hacia Jericó. No sea hacia Jerusalén, pero pasando por Jericó. Es que viene la petición de la madre de Santiago y de Juan de, mira, yo quiero, ¿verdad? Que mis nenes, uno a la derecha, uno a la izquierda, y Jesús dice, mira, tú no sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Esa historia, yo estoy seguro que usted también conoce, esa historia sucede en ese trayecto, ¿ok? Y de ahí, ¿verdad? Saliendo de Jericó, y voy a ponerlo nuevamente en otro color, voy a ponerlo en rojo otra vez, saliendo de Jericó, vía Jerusalén, ahí es que tiene encuentro con dos ciegos que reciben la vista, ¿ok? Y después de eso sigue su camino y llega hasta esta ciudad que está aquí, cerquita de Jerusalén, que se llama Betfagé. ¿Ok? Y allí en Betfagé es que él hace los preparativos para su entrada triunfal a Jerusalén en el pollino, ¿verdad? Él manda a sus discípulos, mira, desatarlos, traerlos para acá. Allí en Betfagé es que él realiza, ¿verdad?, esa organización para entrar a Jerusalén. Así que para que usted vaya viendo, o sea, y lo estoy repasando nuevamente, él sale de aquí, de Betfagé, llega por Jericó, sigue por aquí y llega hasta Betfagé. Ahí se prepara para entrar a Jerusalén, que si usted se fija, está ahí cerquita, mira ahí, mira ahí, ese puntito que está ahí, antes de entrar. Cerquita de Betfagé hay otro pueblo que se llama Betania, que también es muy significativo, ahorita vamos a hablar de él, ¿ok? Pero él va vía Betfagé, no entra por Betania, ¿ok? Y hace los preparativos para entrar a Jerusalén con su entrada triunfal. Continuamos. Ya una vez llega a Jerusalén, que es Judea, entonces Jesús hace su entrada triunfal. Es interesante porque cuando, y lo que dije al principio, ¿verdad?
al escribir los evangelios, cada uno de sus escritores no estaba buscando hacer un orden cronológico, no estaban buscando, ¿verdad? Esto pasó primero, esto pasó después. Por eso en cuestión del orden cronológico usted puede encontrar diferencias, porque ellos lo que quieren contar es la historia, lo que pasó, qué hizo Jesús, qué milagros realizó. No, ellos no quieren hacer un tratado para establecer, mira, Jesús estuvo aquí el 15 de julio y el 17 de agosto estaba acá en Samaria. O sea, esa no era la idea. Ellos lo que querían contar, qué pasó en Galilea, qué pasó en Nazaret, qué pasó allá en Betania, qué pasó en Jerusalén. Ellos querían contar los sucesos. El que trata de mantener un orden cronológico bastante lógico es Lucas, ¿verdad? Porque él trata, ¿verdad?, de mantener un orden tiene como una pinta más de historiador Lucas. Pero aún ahí, ¿verdad? No es la idea principal de lo que él estaba tratando de hacer. Así que, en este caso, él llega ya a Jerusalén. Y de acuerdo, ¿verdad?, a como lo presenta Juan, en esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Juan lo coloca después de que Jesús es ungido en Betania. Nosotros, en la historia que estamos tratando de narrar de forma cronológica, lo de Betania todavía no llega. Llega más adelante, lo van a ver, ¿ok? Pero en la versión de Juan, del Evangelio de Juan, usted va a encontrar que cuando ese ungido, ¿verdad?, en Betania, para prepararlo, ¿verdad?, para lo que le iba a esperar allá en Jerusalén, él lo coloca antes de la entrada triunfal, ¿ok? Una pequeña diferencia que vemos ahí, como expliqué, porque la idea de ellos no era el orden cronológico. Y también, cuando él llega a Jerusalén, ¿verdad?, y se hace una entrada triunfal y entra al templo y mira las mesas y purifica el templo y todo lo que sucede, es interesante porque Juan coloca esto después de las bodas de Caná. Las bodas de Caná, Juan la mueve totalmente del orden de donde estaba pasando todo. Y eso vuelvo a decir, puede parecer, ¿verdad?, un poco chocante, pero es por lo que expliqué. La idea de ellos no era poner la parte cronológica, sino poner los hechos de lo que estaba pasando. ¿Ok? Y entonces, aunque Jesús ya está en la zona de Jerusalén, como dije que está aquí, ya llegó a la ciudad de Jerusalén y su entrada triunfal, él, la noche, aunque está ahí en Jerusalén, la noche él no la pasa en Jerusalén. Él la pasa en una ciudad que está ahí cerquita, que estaba aquí marcada, que es Betania. Él durante el día hizo entrar triunfal, va al templo, pasan un montón de cosas allí en el templo, pero en la noche va y la pasa en Betania. Y después, la otro día por la mañana, regresa nuevamente a Jerusalén. ¿Ok? Seguimos. Aquí yo le puse una vista más o menos del templo, porque yo quería más o menos ubicar cuando estamos hablando de esa parte, porque ahora se concentra todo en Jerusalén prácticamente, varias cosas en Betania, pero lo más que se concentra es en Jerusalén, y yo quiero estar claro, ¿verdad? Porque mucho de lo que Jesús se narra cuando está en Jerusalén, cuando llega luego de la entrada triunfal, es en el templo, y a veces nos confundimos, ¿verdad?, cuando buscamos figuras en cuanto a lo que es el templo. Hay que recordar que hay un templo judío, que es el templo que construyó Salomón. Recordar que ese templo se destruyó, y ese templo posteriormente, ¿verdad?, cuando fue destruido, se volvió, ¿verdad?, a levantar por Nehemías, pero también sufrió ciertos daños posteriormente. Pero el templo del tiempo de Jesús se le llamaba el templo de Herodes. ¿Por qué se llamaba el templo de Herodes? No porque estaba dedicado a Herodes, sino porque Herodes, dentro de su política para tratar de congraciarse con el pueblo judío, él prácticamente le remodeló el templo, le hizo unos arreglos espectaculares al templo. O sea que cuando hablamos del templo de Salomón, hay unas diferencias, hay ciertas cosas que son las mismas, obviamente, porque hay unas cosas simbólicas, pero no es la misma estructura, ¿verdad? No es los mismos detalles a veces cuando hablamos del templo del tiempo de Jesús, que es el templo que remodeló en gran parte Herodes, ¿ok? Y en esa línea, aquí más adelante, este es el templo, ¿verdad? Se llama templo de Herodes, por eso lo dice aquí de esta manera, el templo de Herodes, porque este es el templo que estaba en el tiempo de Jesús. Y es bien interesante porque si usted se fija, esto en sí es el templo, ¿verdad? El templo es todo, pero la parte donde está el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad?, que es bajo techo, es esa parte. Fuera de eso, este piso que usted ve aquí, ¿verdad?, esa parte es el patio interior en donde solamente pueden entrar los israelitas hombres. Solamente los israelitas hombres podían entrar, ¿ok? Entonces, este otro patio que usted ve acá es el patio de las mujeres. ¿Okay? Aquí, si usted se fija, ahí solamente para que las mujeres, ¿verdad?, israelitas pudiesen entrar. ¿Okay? Dentro de
de esa, hay una puerta aquí, ¿verdad? Que es por donde se entraba, para entrar de un patio al otro. Y en ese patio se permitía que las mujeres llegaran ahí para que por lo menos a la distancia, en esa puerta, pudiesen ver los sacrificios que se estaban haciendo, ¿okay? Dentro del patio de los israelitas, ¿okay? Entonces, fuera de esta zona de las mujeres, aquí había otra puerta, y esta zona que está acá, que la voy a pasar a la otra gráfica que está mucho más clara que esta, por aquí, que es el mismo templo, pero un poquito más detallado, ¿okay? Este es el patio de las mujeres, esta es la puerta donde entraban, y todo esto que está aquí es un patio interior que es solamente para los israelitas. Los gentiles que entraban a la zona del templo, este patio que les voy a marcar aquí, que usted ve acá atrás, que hay otra puerta aquí, este patio daba la vuelta por todo esto que está aquí. Ese era el patio exterior, y había como una verjita, que usted se fija aquí, una verjita pequeñita, usted puede ver. Ahí pueden entrar los gentiles. Por ahí los gentiles podían entrar ahí para ver. Pero de antes, de hecho, estaba leyendo sobre esto, el mismo Herodes, de ese patio donde están los gentiles, no pudo entrar más allá de eso. No se lo permitieron a Herodes. Y Herodes, usted sabe, no pudo entrar más allá porque esa zona era separada. Es bien interesante la zona del templo, que a veces pensamos que el templo era simplemente, ¿verdad?, una estructura. De hecho, yo estuve leyendo esta estructura que usted ve aquí, la voy a marcar aquí borrarlo todo. Este edificio que está acá era como una especie de capilla que tenían, y ahí cuando llegaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, parte del Senadrín, de los sacerdotes, se reunía ahí para hablar sobre las escrituras. Algunos estudiosos piensan que en ese edificio que está ahí es donde Jesús, cuando se perdió a los 12 años, que fueron a buscarlo y lo encontraron hablando con los sacerdotes, posiblemente fue en esa zona. Ahí era que se sentaban a enseñar, ¿verdad?, las escrituras, y posiblemente ahí era que estaba Jesús. Hay otra parte que está acá, que es esta otra estructura, esta que está aquí, esta. Que esa es una cámara que es para los leprosos que han sido sanados. Tienen que ir allí a presentarse para que el sacerdote certificara, ¿verdad? Llevaban una ofrenda, y en esa cámara que ellos entraban es que se certificaba que ya eran limpios. Cuando Jesús limpió a los sacerdotes, que los mandó, recuerda, que se presentaran, tenían que ir a esa cámara, al templo, para entonces ser librados. Y por ejemplo, esta zona de acá era para los nazarenos, que también tenían un voto aparte. Bueno, era un lugar bastante complejo, no era simplemente un templo, era todo un complejo grande, incluyendo patios en donde estaba. Posiblemente la zona donde Jesús viró las mesas cuando entró al templo, posiblemente haya sido en esta zona que marqué ahorita, que es la zona de los gentiles. Es posible que ahí haya estado las mesas. ¿Por qué? Porque de hecho había una puerta, no sé si la puse aquí, déjenme marcar a ver, no la puse. Otra vez que está viendo, hay una puerta cuando usted venía de la zona de Jericó, hay una puerta que usted, para no tener que dar la vuelta por todas las murallas de Jerusalén, entraba directamente a la zona del patio de los gentiles. Y ahí cuando usted entraba, había mucho tráfico de gente, y eso se había convertido prácticamente en un pasillo, ya no era como ni parte del templo, prácticamente, porque no había ningún tipo de respeto, había animales, mucho alboroto, y por eso era la molestia de Jesús, porque no había respeto por esa zona en la cual él estaba. Seguimos. Una vez en esa zona, estando Jesús allí en Jerusalén, ¿verdad?, que está en la zona del templo, específicamente en el templo, es que Jesús habla allí con los saduceos sobre su autoridad. Es allí en el templo, ¿verdad?, donde Jesús cuenta la parábola de los dos hijos y de los labradores malvados y la fiesta de boda, ¿verdad?, que no querían ir a la boda y mandó a buscar gente a la calle, recuerda. Es allí donde él habla del tributo, ¿verdad?, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es Dios. Es allí en el templo donde él tiene esa discusión. Es allí donde los saduceos van donde Jesús, allí en esa discusión en el templo, y hablan con Jesús sobre la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Es allá donde Jesús le habla a los fariseos del gran mandamiento, cuando los fariseos le preguntan cuál es el principal mandamiento, el más grande, ¿verdad?, que entonces él explica, ¿verdad?, que amarás a tu prójimo, a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es también donde Jesús le habla a los fariseos de quién es hijo Cristo, ¿verdad?, realmente, que aunque dicen que es descendiente de David, pero realmente David es el que viene de él porque es el hijo de Dios.
Y allí donde también acusa a los escribas, a los fariseos de las cargas que le están imponiendo al pueblo y que ellos mismos nos están llevando. Y también allí en el templo donde él hace ese lamento sobre Jerusalén, sobre las veces que ha tratado, ¿verdad?, de protegerla, pero no se deja, ¿verdad?, guiar por Dios. Todo esto a continuación fue un día intenso en el templo, fue un día muy intenso en el templo, que pasaron muchas cosas. Y una vez que sale del templo, ¿verdad?, y en Judea, sale de Jerusalén, sale del templo, fuera del templo es que él, cuando al salir, él predice que ese templo va a ser destruido, que es una de las acusaciones que se le hace a Jesús, ¿verdad? Ahí que él predice, ¿verdad?, que hace la profecía de que va a ser destruido. Y de ahí sale hacia el Monte de los Olivos, que es ahí cerquita de Jerusalén, ¿verdad? Y hace las señales que van a hacer antes del fin, habla de la venida del Hijo del Hombre, cuenta la parábola de las 10 vírgenes y los talentos, habla del juicio de las naciones y le dice a sus discípulos que será entregado y crucificado. Vuelve y se lo repite a sus discípulos. Eso ya en el jardín del Edén, pero dentro de lo que es la misma área de Jerusalén. Así que, pues digo, fue un día muy, muy intenso para Jesús. Y de ahí, en un momento dado, Jesús regresa nuevamente de Jerusalén, y lo marco por aquí, de Jerusalén, regresa nuevamente a Betábara, nuevamente, ¿ok? El Evangelio de Juan es quien cuenta esta parte. Dice que en algún momento Jesús regresa nuevamente a Betábara, ¿verdad?, para escapar de los judíos porque quieren matarlo. Y él sale de Jerusalén y regresa a Betábara en un momento. Y estando allí en Betábara, en ese lugar, es que recibe la noticia de que Lázaro está enfermo en Betania. Y recuerden que Betania queda cerquita de Jerusalén. O sea, él salió de Jerusalén hasta Betábara, recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, sale de camino hacia Betania, cerca de Jerusalén, y ahí que se encuentra que Lázaro está muerto, y ahí que realiza el milagro y resucita a Lázaro. ¿Ok? Seguimos. Y luego, en el patio del sumo sacerdote, regresamos nuevamente a Jerusalén, en el patio del sumo sacerdote, mientras está pasando todo esto de resucitar a Lázaro, en el patio del sumo sacerdote en Jerusalén, los sacerdotes, los escribas, los ancianos están planificando, ¿verdad?, cómo pueden prender a Jesús, cómo pueden arrestarlo, ¿verdad?, aunque sea bajo engaño, para poder matarlo, para sacarlo del medio, porque le está creando un problema serio dentro de su autoridad dentro de Jerusalén. ¿Ok? Pero no lo quieren hacer, dicen, durante las fiestas. Recuerden que están en las fiestas de la Pascua que están celebrando, no quieren hacerlo durante las fiestas porque la gente aprecia mucho a Jesús y ellos tienen miedo de que si arrestan a Jesús en medio de las fiestas, se le puede formar, miren, un revolú, ¿verdad? Y se le puede virar todo el mundo en contra, así que están tratando de hacerlo, pero tratan de no hacerlo en la fiesta, aunque posteriormente sí lo hacen, ¿ok? Y de ahí entonces, Jesús, que ya ha resucitado a Lázaro, se cuenta entonces que regresa nuevamente a Betania, después aparentemente regresa a Betábara y al pan de verdad regresa nuevamente a Betania y dice que Jesús va a la casa de un hombre llamado Simón, que era un leproso, ¿okay? Había sido sanado por Jesús. Y es allí en esa casa en donde Jesús es ungido por una mujer. Cuando Jesús es ungido por una mujer es bien interesante porque también hay varias interpretaciones dentro de los evangelios. En el Evangelio de Juan se especifica que estaban presentes en ese momento cuando Jesús es ungido por esta mujer, que estaba presente Lázaro. Ya Lázaro una vez ha sido resucitado. Y está también Marta y María. Juan también indica que María, la hermana de Lázaro, ¿verdad?, una de las hermanas, la hermana de Marta, es quien unge los pies de Jesús con perfume. Ese es el Evangelio de Juan. Pero Mateo y Marcos no especifican el nombre de esta mujer. Y de hecho, dicen que no es en los pies, que es sobre la cabeza que derrama el aceite. Esto tiene varias explicaciones, ¿verdad?, de dónde derramó el aceite, porque, como expliqué al principio también en la clase pasada, esto tiene que ver mucho hacia qué público se está dirigiendo, ¿verdad? Para Mateo y Marcos era muy importante que fuese sobre la cabeza, ¿verdad?, porque es la unción de un rey. Para efectos de Juan era más importante de los pies porque tiene que ver con su muerte y su resurrección. ¿Ok? Continuamos. Y regresa nuevamente a Jerusalén, y allá en Jerusalén, ¿verdad?, mientras está todo aconteciendo, que está siendo ungido en Betania, regresamos a Jerusalén y allí está Judas Iscariote, que se acerca entonces, mientras está Jesús siendo allí ungido en Betania, Judas se acerca a los principales sacerdotes y le ofrece entregarle a Jesús, ¿verdad? Entonces ellos le ofrecen a Judas 30 piezas de plata para que haga este trabajo. Es interesante porque solamente el Evangelio de Lucas, es donde se especifica que Satanás entró en Judas. De una forma u otra, Lucas quiere indicar que es
Satanás es que está obrando a través de Judas. Y se especifica, ¿verdad? En este pasaje que desde entonces Judas estaba buscando la forma, ¿verdad? Una oportunidad para poder entregar a Jesús de ahí en adelante. ¿Ok? Ya con esto prácticamente culminamos hasta esta parte. ¿Ok? Dejamos a Jesús prácticamente ya. Judas está planificando cómo va a entregar a Jesús. Así que el próximo estudio bíblico lo que vamos a estar tocando es cuando ya Judas, ¿verdad?, entrega a Jesús. Este proceso cuando están en la última cena, cuando están en Getsemaní, cuando llegan a arrestarlo y su arresto, y su muerte y su crucifixión con su muerte y su resurrección. ¿Okay? Eso ya sería en el próximo estudio bíblico. Hoy vamos a llegar hasta aquí nada más, solamente hasta esta parte. ¿Okay? Así que espero que no se me haya perdido en el camino, ¿verdad? Con tantas ciudades y tantas regiones. Yo no sé si alguien contestó la pregunta, ¿verdad? ¿Qué regiones fue la que visitó Jesús? Usted tiene que estar tomando nota con todo lo que yo fui marcando. De hecho, estaba en la primera slide que se pasó, estaban todas puestas, pero yo la pasé rapidito para que usted no la viera muy rápido, para que tuviese que estar pendiente en todo esto, a menos que haya sido bastante rápido y lo haya copiado. Así que vamos a ver. No voy a... Lo está escribiendo ahora, pues no hay problema, con calma, dale un break que sí. Sí, tranquilo. Luis Morales. Ajá. ¿Qué escribió Luis? Ok. Las regiones son, Morales, las regiones son Perea, donde se bautizó, Galilea, Fenicia, Decápolis, Filipo y Judea. Esa fue Luis Morales. Luis, tienes 6 de 6 hasta ahora, tú vas bien. ¿Quién más? Sandra Encarnación. Sandra. Galilea, Felicia, Decápolis, Cesarea de Filipo, Judea. Me dejó Perea, lo único. No está Perea, ¿verdad? A ver, Sandra, tienes B. Te falta uno nada más. ¿Quién más? Edna Rivera. Zonas, Galilea. ¿Cómo, perdón? Zonas. Galilea, Bethsaida, Fenicia, Decápolis, Perea, Judea, Jericó, Jerusalén y zona de los gentiles. Me metiste a un par de ciudades, Edna, pero está bien. Pasan, no hay problema. Pero eran regiones, pero está bien. Estás ahí. Estabas atenta, porque hasta ciudades que yo mencioné las mencionaste muy bien. Te felicito. Adelante, ¿quién más? Elba Díaz. Elba. Las regiones visitadas por Jesús: Perea, Galilea, Fenicia, Decápolis, Cesarea de Filipo y Judea. Perfecto, las cubrió muy bien. Elvita, muy bien. Vas bien, ¿quién más? Milna Sánchez. Milna, vamos a ver Milna. Galilea y Judea. Galilea y Judea, ¿está bien? Eran 6, mencionaste 2. Eso cuenta, no te preocupes. ¿Alguien más? Sí. Es que yo sé que tiene ahí un chorro de papel, está... ¿Quién más? Te digo ahora. Ajá. No me ninguno. Ya está. ¿No están todas? Ok. Pero Feli. hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. Otra cosa. Ok, dame la pregunta a ver si antes de seguir. Hay una pregunta por ahí que están pasando. Se volvió a construir posteriormente un templo que lo construyó Salomón con todos sus detalles y lujos. Ok. Hilda, que hace esta pregunta. El templo que construyó Salomón fue el original. ¿Ok? Fue el original. Antes de Salomón no había templo. Antes de Salomón lo que estaba en el tabernáculo, que se llevó por el desierto, que posteriormente llevaba el arca y que posteriormente, ¿verdad?, se tenía el arca guardada en un lugar específico, pero no había templo. El primer templo lo construye Salomón, que como tú bien estás diciendo aquí, espectacular, usted sabe, según de rico era Salomón, pues así fue la construcción, ¿verdad?, de ese templo, con todos los lujos. Ese templo, obviamente en el camino, ¿verdad?, luego de Salomón y los demás reyes que hubieron, tiene que haber existido ciertas remodelaciones. De hecho, en un momento dado se habla de la reforma que hizo Josías, que es uno de los descendientes de Salomón. Josías hace una remodelación del templo y ahí que encuentra el libro de la ley, que para ellos no tiene ni el libro de la ley, estaba hasta perdido. Dentro de la remodelación que hacen en el templo, encuentran el libro de la ley. Lo importante con esto es que, aunque lo que está hablando es que encontraron el libro de la ley en la remodelación, lo importante de esto es que hubo una remodelación. En el tiempo de Josías hubo una remodelación. Aparte, ¿verdad?,
devolver nuevamente, ¿verdad? Devolver nuevamente la ley. Se arregló el templo, parece que estaba medio abandonado, se arregló. Pero ese templo que Josías hizo una remodelación posteriormente, cuando llegan los babilonios, es roto, se rompe completamente, es destruido totalmente el templo. Luego ese templo es reconstruido con Nehemías. El templo que reconstruye Nehemías, ¿verdad? Yo no tengo los datos completos, pero yo entiendo que no debió haber sido tan lujoso como que construyó Salomón. ¿Por qué? Porque Nehemías dependía de la buena fe del rey Ciro, ¿verdad? Que le dio la autorización para regresar y dependía, ¿verdad? De las cartas que se le daba para poder tener los materiales necesarios para construir. Así que sí, ese templo Nehemías lo reconstruye, ¿verdad? Luego del exilio, pero no creo que haya sido tan lujoso como era en el tiempo de Salomón. Ese templo se sigue, ¿verdad? Regresan de la deportación, regresan nuevamente los judíos que habían sido llamados al exilio, regresan, el templo sigue existiendo, pero ese templo sigue sufriendo deterioros con el tiempo, hay otras invasiones, otros sucesos que vienen, llegan los romanos, pasan un montón de cosas que ese templo aparentemente, aunque existía, no estaba en buenas condiciones. En un momento dado, los datos históricos es que Herodes el Grande, que es nombrado por Roma, ¿verdad? Como rey prácticamente de todo lo que era Judea y toda esa zona, él le hace una remodelación al templo y parece que una remodelación bastante grande y con bastante lujo. ¿Por qué? Porque Herodes no porque era bueno, Herodes quería congraciarse con los judíos porque aunque estaba puesto por Roma y tenían que aceptarlo, ¿verdad? La vida se hace más fácil si los súbditos, ¿verdad? Lo tienen de buena. Y de hecho Herodes nombró y sacó unos sacerdotes y puso otros sacerdotes, ¿verdad? Para que le respondieran a él, hizo un montón de cosas. Pero esa es la remodelación que hace Herodes, que aunque se debe haber deteriorado un poco con el tiempo, cuando llega Jesús, es la última remodelación que tiene, ¿ok? Así que esos son prácticamente el templo de Salomón, la remodelación que hace Ciro, la reconstrucción que hace Nehemías, y luego lo que hace, ¿verdad? La remodelación que le hace Herodes, ¿verdad? A ese templo, que lo expande mucho más, ¿ok? Eso es prácticamente lo que tenemos del templo. En cuanto a lujo, desde mi perspectiva, el más lujoso era de Salomón, ¿ok? No sé si contesté la pregunta, Hilda, pero esperamos que sí. Si no, me mandas otra pregunta y con mucho gusto lo hacemos. ¿Alguna otra pregunta? Oración, ok. Así que ya estamos por culminar esta experiencia. Le damos gracias a todos los que martes tras martes se conectan con nosotros para tener estos estudios. Como dije, el próximo martes vamos a estar cubriendo ya lo que es la pasión, ¿verdad? Es la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a tomar esa parte el próximo martes. Así que los invitamos, ¿verdad? Que usted coja su Biblia y la vaya leyendo y repasando, porque así si tiene preguntas las puede traer durante el estudio del próximo martes. Y ahora queremos aprovechar para orar. Siempre es importante estos motivos de oración que nos escriben. Continuamos orando por Humberto, por Edna Evelyn, por Emma y José, por Margie, por Carmín y su familia. Carmín, seguimos orando por tu petición, por Rafa y su familia, incluyendo a Sandra, ¿verdad? Y su sobrina, seguimos orando por ella. Edna Matei y su familia, seguimos orando por todos ellos. Rita Matei pide oración por su hermano. Alma Santiago pide oración por la mamá de Vianela, vamos a orar por ella. Entiendo que tiene una intervención mañana quirúrgica. Norma Alemán pide oración por su nieto, claro que sí, Norma. Rafael Andújar pide oración por la sobrina de Sandra, que fue operada, eso es lo que estaba mencionando por Sandra, claro que sí, la incluimos en oración, que estuvimos orando por ella durante el día. Carmen Espinosa pide oración por José Betancourt, por Eduardo Olavarría, por Luceneida Espinosa y por petición especial de Nelly, claro que sí. Todo esto vamos a incluirlo. Y Laura Concesión pide oración por Wilfredo, que sabemos que está en ese proceso de recuperación en su casa, que nos alegra mucho, Laura. Gracias por estar conectada y nuestros saludos a ti y a Wilfredo. Así que vamos a orar por cada una de estas peticiones. Gracias nuevamente por estar conectados. Vamos a orar en esta hora, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo y yo quiero ser, ¿verdad?, responsable, que después diga este pato se extendió. La ventaja que usted tiene ahora es que no tiene que montarse en el carro para ir para su casa. Ya usted está en su casa, así que me perdona estos 5 minutos que nos extendimos. Así que lo compensamos con el viaje del templo hasta su casa, que no tiene que hacerlo en esta noche. Oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, te alabamos,
te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu compañía constante a nuestro lado en todo momento. Gracias, Padre, Señor, por este estudio bíblico que se ha podido realizar. Gracias, Señor de la gloria. Te pedimos que todo lo que hemos cubierto, que todo lo que se ha estudiado, oh poderoso Dios, Señor, más allá del aspecto histórico, más allá, Señor, de la información que estamos compartiendo, Señor, también sea transformado en nuestro corazón como un medio para mejorar nuestra vida, para acercarnos más a ti, Señor, para amarte cada día más y para entender que te necesitamos, Señor, en cada momento de nuestra vida. Señor, por el medio de este espacio también queremos presentar delante de ti, Señor, oh Padre, estas personas que están en proceso de recuperación en diferentes situaciones, Señor, nuestro hermano Humberto, nuestra hermana Evelyn, Señor, tanto Emma como José, Señor, nuestra hermana Margie, que sigue en su proceso de recuperación, oh Padre de la gloria, Carmín y su familia y su petición que tiene, Señor, delante de ti en esta hora, Señor, por Rafa y por su familia, oh Padre amado, Señor, por la familia de nuestra hermana Inna Matei, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, oh Padre, por la petición que tiene nuestra hermana Rita Matero, Señor, por su hermano en esta hora, oh poderoso Dios, tú conoces, Señor, toda necesidad, extiende tu mano poderosa en esta hora, Señor, mira la petición de nuestra hermana Alma, Señor, Santiago que pide, Señor, por la mamá de Vianero, poderoso Dios, te pedimos que seas tú con ella en medio de su intervención, que ella sienta tu presencia, que ella, oh Padre de la gloria, no solamente sienta la presencia de un Dios poderoso que está a nuestro lado en todo momento, sino que también, Señor, pueda sentir la oración de una iglesia que le ama y que le acompaña en medio de su proceso en esta hora, poderoso Dios. Señor, mira la petición de nuestra hermana Norma, Padre, por su nieto, Padre de la gloria, cúbrelo, Señor, grandemente, Señor, manténlo siempre cerca de ti, oh poderoso Dios. Mira la petición de nuestro hermano Rafa, oh Padre amado, Señor, por la sobrina de nuestra hermana Sandra, oh Padre, que ha sido operada hoy. Señor, gracias porque tú estuviste en medio de todo. Gracias, Padre, porque no la dejaste sola, porque la acompañaste no solamente a ella, sino a Sandra y el resto de la familia en medio de este proceso tan difícil para ellos, oh poderoso Dios. Señor, oh Padre, mira las peticiones de nuestra hermana Carmen Espinosa, Señor, por José Betancourt, por Eduardo Olavarría, Señor, por Luz Eneida Espinosa, Señor, y la petición especial que tiene por Nelio, poderoso Dios. Glorifícala en cada una de estas situaciones, en cada una de estas vidas, y que pueda cada una de estas personas dar testimonio de la obra maravillosa que tú continúas haciendo en medio nuestro, poderoso Dios. Señor, gracias te damos por la vida de nuestro hermano Wilfredo y nuestra hermana Laura, Padre, que ya están en su hogar, Señor, en ese proceso de recuperación. Señor, no te apartes de ello para que prontamente, oh Señor, pueda, Señor, continuar realizando las cosas que tanto le agradan en tu casa, oh poderoso Dios. Ahora, buen Dios, con un corazón agradecido, te pedimos en esta hora que nos bendiga, Señor, y que nos acompañe, Señor, y que nos permitas descansar, oh Padre, en esta noche para recuperar nuestras fuerzas y mañana realizar todo lo que tenemos pendiente delante de ti, oh Dios. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Si hubiese alguna preocupación, alguna inquietud, alguna petición, Señor, que no conocemos, sabemos que tú lo conoces todo y sabemos, Señor, que tu oído siempre está presto, Señor, no solamente para escuchar nuestra oración, sino que tu mano se mueve siempre en favor nuestro. Oh Padre de la gloria, en esta hora ponemos a este tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y decimos no solamente en Cupey, sino en Puerto Rico y en todo el mundo, amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga y gracias nuevamente por estar con nosotros. Así que nos vemos mañana miércoles. Recuerden nuestro culto de oración a las 7:30, estaré mandando el código, ¿verdad?, y la invitación, al igual que cada miércoles, y el jueves nuevamente el culto de testimonio para compartir los unos con los otros. Dios me los bendiga y los dejo para que descansen. Bye y gracias por estar con nosotros. Y gracias a Yossi, que siempre está allá detrás de las cámaras pendiente para todo. Bye. Los amamos. Dios los bendiga.